El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 8 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por seguir junto a nosotros. Estamos en la recta final de nuestro espacio. A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y también de Majestad Televisión. Nos sintonizan en Santo Domingo de los Áchilas. El académico Fernando Casado está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. ¿El hombre del momento o no? Bueno, no el hombre del momento. Yo creo que el hombre del momento es Carrión. Yo soy simplemente un figurante en ese evento, ¿no? Bueno, digo que para alguna gente, y esto en el programa digital que tengo en la tarde, lo estuvimos analizando ayer, cómo la discusión en redes fundamentalmente, la discusión del debate quedó de lado para priorizar lo que había pasado justamente en el programa de televisión, en donde yo me voy a permitir expresar públicamente mi solidaridad con usted, Fernando. Hay cosas en lo personal sobre su visión que yo no coincido, pero sería incapaz de maltratarlo por eso. O sea, parte de la libertad de expresión es justamente reconocernos como diversos, coincidir, pero también discrepar. Y creo que ese no era el camino. Yo quiero expresar públicamente mi solidaridad a Fernando Casado y repudiar este tipo de prácticas que yo creo que reflejan la decadencia del periodismo ecuatoriano y que suscriben algo que yo vengo manifestando desde octubre del 2019, Fernando, en este espacio y en todos los espacios donde puedo interactuar. La peor crisis de credibilidad que estamos viviendo desde los medios de comunicación, Fernando Casado. Sí, sin duda. Y yo creo que, bueno, dos cosas. Lo primero es que ese evento no se debería haber producido, pero fíjate también qué curioso que una vez que se da el hecho, opaca a la discusión del debate. ¿Esto qué quiere decir? Y además, durante esa transmisión también, durante el programa de Hora 25, se dijeron muchas cosas, se discutió sobre muchos temas que tampoco después tuvieron ninguna trascendencia. Entonces, los gritos de Carrión es al final lo que se convierte en noticia. Y esto lo que nos indica también es el mundo de lo estético y la banalidad a la que estamos también sometidos en la discusión de contenidos. Es decir, hemos pasado de una discusión racional de propuestas, era un momento fundamental en la vida política del país porque se estaban discutiendo precisamente los programas de los dos finalistas y que van a tener en sus manos durante 4 años los designios y el futuro del país, y al final esto de alguna manera quedó un poco opacado por esa enajenación mental transitoria que tuvo mi pan Andrés Carrión. Entonces yo creo que eso también nos dice un poco cómo es la discusión de los contenidos y deriva de nuevo en cuáles fueron las estrategias de Lasso de cara al debate. Es decir, también Lasso utilizó unas estrategias de carácter solamente de posicionamiento de un mensaje sencillo, de un mensaje estético, de un mensaje emocional que trataba de desplazar la racionalidad de la discusión programática de ofertas electorales a un segundo plano. Y eso creo que en realidad lo que debe de hacer es una lectura general de dónde nos estamos moviendo en este momento y la deriva que están tomando pues las discusiones a nivel de la opinión pública. Hagamos justamente ese ejercicio. ¿Dónde nos estamos moviendo? ¿Qué está pasando con la discusión pública, Fernando Casado? Yo creo que hay realmente un problema de apolitización, ¿no? Yo creo que precisamente porque el sistema de dominación cultural, los grandes medios, no les interesa que haya una discusión seria, que haya una reflexión profunda por parte de nuestras sociedades, y de ahí que cada vez se banalice más la política. Hay de alguna forma una especie de telenovelización de la política en términos generales que empobrece el debate. Y esto lo hemos podido ver precisamente en el comportamiento muchas veces en redes sociales, pero también lo hemos podido ver en el comportamiento, por ejemplo, de Guillermo Lasso a la hora de tratar de, en vez de discutir programas, llevar a cabo una guerra sucia, una guerra de provocación en medio de ese debate sin dar realmente propuestas. Y esto lo ha sabido leer muy bien, es decir, esa especie de anomia la ha sabido leer muy bien el vacunado Durán Barba de cara a preparar la estrategia de Guillermo Lasso, que no creo que al final vaya a tener el efecto esperado, porque creo que también la gente que estaba viendo el programa, pese a que lo que se viralizó fue lo estético, creo que también estaba ávida de
ver y reconocer propuestas programáticas, que después son mucho más difíciles quizás de instalar en la discusión de las redes sociales, porque las redes sociales instalan imágenes, instalan estereotipos, pero muchas de las audiencias y de las personas, sobre todo indecisas de cara a la segunda vuelta, querían conocer propuestas y eso fue lo que obtuvieron de Andrés Arauz. ¿Y no de Lasso? O sea, ¿Lasso no presentó propuestas? Pudo presentarlas, pero su propia estrategia opacó sus propuestas. Es decir, como él... Cuando hablamos del ataque. Claro, porque él al final lo que quiere es posicionar una frase y esa frase la repite insistentemente. Entonces, no sabemos si triunfa en cuanto a que fuera lo más contundente que se discute en el debate. Eso no lo sabemos. No podemos saber si, hasta que no se hagan bien los sondeos de opinión, yo creo que no, desde mi perspectiva, no consigue el fin de ganar el debate, no consigue, por lo tanto, el fin de posicionar esa frase por encima de los argumentos de Andrés Arauz, pero sí en cuanto a su propia propuesta. Su propia propuesta se resume en solamente esa frase. Entonces, él mismo quiso dejar de lado sus propuestas, él mismo intenta en todo momento pasar de la discusión racional a la emocional y, por lo tanto, de lo que fue la puesta en escena de Lasso, únicamente vamos a recordar esa frase. Y esa frase también se podrá recordar del lado contrario, pero para estar o no de acuerdo con él. Eso iba a preguntar. A ver, nos quedamos con esa frase, pero por el otro lado, por el lado de Arauz, ¿con qué nos quedamos, Fernando? Yo creo que en el lado de Arauz también nos quedamos con sensaciones. Es decir, Arauz también transmite dos cosas. Creo que en primer lugar transmite una serenidad que no se tiene por qué necesariamente traducir en una frase concreta, pero que si pensábamos y normalmente la visión y el enfoque en relación a el candidato de la Revolución Ciudadana era que él es el ente polarizador del país, porque así ha sido muchas veces el marco, el enfoque, la agenda que han tenido los medios de cara a la manera en que se ha tratado de hablar de Andrés Arauz. Vimos a un Andrés Arauz tranquilo, mesurado, y eso frente a la agresividad de Lasso creo que también la pudo captar y empatizar gran parte de las audiencias, y eso también es importante. Y lo otro es que, pese a que quizás la gente no quede con una propuesta en concreta, no quede con algún mensaje concreto, en general también pudo por primera vez ver las propuestas de Andrés Arauz sin ruido. Es decir, Andrés Arauz pudo explicarse sin que lo interpelaran necesariamente desde la estereotipación de sus propias propuestas, porque en realidad de Andrés Arauz lo que se ha hablado es muy poco, y cuando se ha hablado ha sido de manera estereotipada del tema del oro, del tema del 1 por 1000, de una forma pues muy manipulada, muy maniquea, y creo que también queda en la retina de la audiencia y en su memoria el hecho de que pudo escuchar una serie de propuestas que eran racionales, que eran unas propuestas desprovistas de ese ruido que normalmente le ha acompañado durante la primera fase de la campaña, donde además, recordemos, fueron 15 contra 1. El único elemento de conexión entre los 15 candidatos de la primera vuelta era el anticorreísmo, ¿no? Eso también se pudo dejar de lado de cara al debate de la segunda vuelta. Ahora, a mí me dio la impresión, respetando obviamente otros criterios, pero me dio la impresión que, digamos, el formato sí conspira para un mayor desarrollo, un mejor desarrollo del debate, pero aún con ese formato que daba muy poco margen para la explicación, creo que ese minuto y medio y esos 30 segundos posteriores adicionales no fueron aprovechados adecuadamente por ambos candidatos para poder exponer con un poquito más de profundidad algunas de las propuestas. Digo, la parte económica, si bien es cierto, los dos hablaron de que hay que mantener la dolarización, pero resulta que no abundaron en el cómo garantizar efectivamente el sustento y la fortaleza de la dolarización en el Ecuador, y más bien desperdiciaron buena parte de esos escasos minutos que este formato muy inadecuado les brindaba para los ataques mutuos, Fernando. Por eso te hablo de sensaciones. Por eso yo estoy de acuerdo en que cuando ya empezaban a calentarse ambos candidatos en torno al eje fundamental, que fue el primero, el de economía, se pasó al de salud. Y además se pasó al de salud, primero teniendo unos comerciales, después una introducción larguísima y después unas preguntas extremadamente enrevesadas. Efectivamente, fue un debate muy truncado, fue un debate también muy vaciado de gran parte de su contenido. No pudimos ver como se habría esperado o como se hacen otros debates en otras latitudes, puesta en escena más sincera por parte de los candidatos. Pero aún así,
aún así, creo que ayuda a conocer a Andrés Arauz, sobre todo porque de las personas, que al final son el 48% de los que votan en la primera vuelta, en los 3,2 millones de personas que votaron por Yaku y por Javier Herbas y que quedaron huérfanos de sus candidatos una vez que no pasan a la segunda vuelta, creo que ellos por primera vez pudieron conocer la propuesta de Andrés Arauz, porque ha sido muy difícil para él poder comunicarla con esa cancha inclinada que ha tenido en todo momento en los medios de comunicación. Ahora, justamente eso iba a preguntar. Nosotros tuvimos el debate con los dos finalistas que encaran este clivaje correísmo-anticorreísmo. Pero en el medio tenemos un 35% de electores que se decantaron por dos propuestas distintas, las de Yaku Pérez y las de Javier Herbas, y tenemos un 12% adicional que fue encarnado por estos candidatos tangenciales que no llegaron ni al 4% de la intención de voto durante la primera vuelta electoral. Estamos hablando de 47% más o menos que habría que obviamente seducir. Yo le pregunto a Fernando Casado, ¿el debate habrá servido para que los indecisos, al menos una parte de ese 47% que votó por otra orientación política en la primera vuelta, pueda escoger entre uno de los dos, entre Arauz y entre Lasso? ¿El debate sirvió para eso o es muy difícil, tomando en cuenta estas complejidades del debate, considerar que alguien pudo haber roto la indecisión y tomado una decisión sobre su candidato? Sí, yo creo que sí. Y sobre todo, de nuevo, ese 3,2 millones de personas que votan por Yaku y que votan por Herbas, era quizás probablemente en ambos candidatos el momento para tratar de seducirles, de influenciarles. Y en ese sentido, creo que primero ten en cuenta que esos dos candidatos tienen algo en común, Herbas y Yaku, un programa de centro-izquierda o de izquierda muy influenciado y muy imbuido por el tema de lo social, ¿no? Y de nuevo ahí creo que hay una coincidencia con el programa de Andrés Arauz. Son también personas que buscaron terceras opciones frente a lo que habían sido las dos opciones tradicionales de la Revolución Ciudadana por un lado y Lasso por otro lado. Entonces, creo que muchos de los motivos por los que, teniendo una sensibilidad social a nivel programático y no una agenda neoliberal, como sería la propuesta de Guillermo Lasso, querían, fueron por otras opciones probablemente también influenciados por el hecho de que no están de acuerdo con la polarización y de alguna manera ven en ese eje correísmo-anticorreísmo la polarización y buscaron otras opciones. Creo que al ver esa postura, esa puesta en escena mesurada, amable de Andrés Arauz, creo que en gran medida pudieron empatizar con ese nuevo político, porque también es una renovación de la propia Revolución Ciudadana, que además aparecía como más mesurado y que además tiene una oferta programática mucho más acorde con esos dos candidatos, Herbas y Yaku, que quedan fuera. Y creo que además la puntilla en ese sentido, sin tampoco darme de grandes ínfulas, porque como te digo, yo fui allí simplemente un figurante, al ver cómo los lacistas después, en hora 25, se expresaban de una manera tan exaltada y tan polarizante, y que yo, que soy el identificado con el correísta, aparecía de una manera mucho más cordial y tratando de generar en todo momento los puentes, creo que eso también ayudó a ver que realmente quien va a sacar al país de la polarización va a ser Andrés Arauz. Y eso creo que ayudó muchísimo a que las personas que estuvieran de alguna manera indecisas empatizaran mucho más, tanto en lo programático como en lo personal, con Andrés Arauz. Hace pocos minutos, y quiero pedir una reacción a Fernando Casado, la periodista Stephanie Spin de la cadena de televisión Ecuavisa, entiendo que entrevistó a Javier Herbas, publicó el siguiente tuit. Javier Herbas define su voto, el candidato de Izquierda Democrática que logró la cuarta votación más alta hace un llamado para no anular el voto. Invita al candidato Lasso a integrar en diálogo abierto las propuestas de los temas ignorados en la primera vuelta. Esto entiendo que lo dijo Herbas en entrevista con Stephanie Spin en Ecuavisa hace minutos. ¿Podría ser decisiva esta postura de Javier Herbas de cara a la segunda vuelta, Fernando?
No, de hecho, Hervas, que tuvo una posición muy interesante durante toda la primera vuelta, que aparecía como un candidato fresco, como un candidato que de alguna manera salía de ese eje polarizador, correísmo-anticorreísmo, cuando termina la primera vuelta empieza a salir en medios de comunicación dilapidando todo el capital político acumulado, repitiendo ese mantra de la izquierda corrupta, no podemos darles el voto, radicales, no sé qué, repitiendo y poniéndose en ese eje extremadamente peligroso que rechaza gran parte de la población y que de hecho es lo que le hace que él reciba tantos votos, no estar dentro de esa lógica. Este tuit, que es mucho más mesurado, estas nuevas formas de tratar de plantear que su electorado vote por Lasso, no le va a surtir efecto, igual que no surtió efecto a socialcristianos, a Paco Moncayo en el año 2017, cuando les también de alguna manera ordenaron o dijeron a sus bases y a sus votantes que votaran por Lasso. Una cosa es el voto por una opción y otra cosa es la capacidad de ese líder político de endosar votos. Y en Ecuador sabemos que, y por suerte, los políticos no endosan automáticamente a sus votantes a otras posiciones que ellos deciden. Entonces, no creo que tenga mayor peso ese tuit. Ya, o sea, no tiene mayor peso porque el voto no es endosable. Claro. Ya, ¿y ese es un fenómeno real o es un fenómeno que de alguna manera se rompe, esa lógica se rompe con el correísmo, por ejemplo, Fernando? Es lo que te digo, fíjate lo que ocurrió en el año 2017. Si los políticos que apoyaron a Lasso hubieran endosado sus votos a Lasso, habría ganado en segunda vuelta con un amplio margen Lasso. Porque ellos todos dieron el apoyo a Lasso. ¿Quién ganó? Lenín Moreno. ¿Por qué? Pues porque los votantes hacen sus propias valoraciones de los candidatos independientemente de las opciones por las que hayan optado, valga la redundancia, en primera vuelta. Entonces no es endosable. Y de hecho creo que no dice nada positivo de Xavier Hervas. Xavier Hervas debería haber sido mucho más reservado, porque si tiene realmente una posición de centro-izquierda, él, por ejemplo, recuerdo que una de las pocas ofertas de campaña que pudo expresar o repetir con cierta frecuencia fue su total desacuerdo con la privatización del Banco del Pacífico. Entonces, ¿por qué vas a apoyar ahora a una posición neoliberal que probablemente lo que hagan en su segundo día de gobierno sea privatizar el Banco del Pacífico? Entonces, es un error por parte de Hervas de cara a lo que es cuidar su capital político y lo que también tiene que ver con cuidar su figura de cara a una carrera política futura. Tratar de... Y además eso le puede pasar factura el día de mañana. El día de mañana, pues probablemente se le saque en muchas ocasiones esas ansias por apoyar a Guillermo Lasso. Entonces creo que es un error desde muchos puntos de vista y además declaraciones contra natura de acuerdo a lo que se supone que es su sensibilidad social y sus ofertas de campaña. Yo le quiero trasladar a Fernando Casado, que está con nosotros, una inquietud de mi colega y amigo Néstor Aguilera, que está en sintonía. Me dice... El debate también puso en evidencia una vez más el papel del periodismo y la comunicación en el Ecuador. Asistimos a tiempos extremadamente polarizados también en esta profesión, donde es común ver cómo se toma partido abiertamente por unos u otros, lo que antes no necesariamente sucedía en la pantalla de un televisor. El mecanismo del debate generó ya una discusión previa por el papel de la moderadora y además tras el debate, él mismo vivió un episodio incómodo, refiriéndose a Fernando, que ya lo comentamos, marcado por esa polarización. ¿Cómo entender el papel que han asumido algunos periodistas de lado y lado, Fernando Casado, que es la inquietud que me hace mi colega Néstor Aguilera? Bueno, creo que esto no es nuevo, sucede ya hace muchos años, ¿no? Creo que en el momento en el que tengamos en cuenta que los medios de comunicación masivos, los grandes medios de comunicación, que son claramente instrumentos de dominación cultural, como se diría en términos gramscianos, se ven muy amenazados y que tienen una ideología, profesan la ideología liberal, que es la de los dueños de los medios de comunicación para los cuales trabajan. En el momento en que esa ideología liberal se vea amenazada, en el momento en el que surgen opciones políticas que vienen a tratar de tomar posiciones
post-neoliberales, existe una especie de reacción. Y precisamente cuando hay una gran hegemonía política, como ocurrió con el correísmo en la primera década de gobierno, 2006-2017, 2007-2017, allí hay una reacción por parte de los medios de comunicación que tratan de cubrir el vacío que dejan los políticos desaparecidos. Pierdas rigor. El problema es que pongas a ese corazón por encima de tu propia profesión, que al final te conviertas no en un periodista, sino en un activista político. Y eso es lo que ha ocurrido. Un militante, claro. Y eso es lo que ha ocurrido en gran medida. Y ahí es donde es el problema. El problema no es que tengamos el corazón a la izquierda o a la derecha. El problema es que perdemos rigor y que anteponemos unos intereses políticos a nuestra propia profesión y a nuestros propios códigos éticos y deontológicos. Qué bueno coincidir en esa parte, Fernando, que es lo que yo siempre he dicho a mi audiencia, a mis oyentes, a mis televidentes, a mis internautas. Yo siempre les he dicho, a ver, todos los periodistas tenemos una ideología, todos tenemos una forma de pensar, pero una cosa es tener esa ideología y hacer periodismo, y otra cosa es tener esa ideología y hacer militancia o activismo, que es, digamos, un concepto con el cual yo no comulgo. Y tú has mencionado una palabra que es vital, el rigor. El rigor cuando se ejerce el periodismo de opinión. Me parece muy interesante aquello. Fernando, gracias por el tiempo, por habernos atendido durante esta mañana y bueno, seguiremos leyendo la política. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Fabricio. Gracias. Un abrazo a los tiempos, dialogando justamente con Fernando Casado, aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Él es académico, docente de la Universidad Técnica de Manabí, hablando justamente sobre el debate presidencial y el momento político y comunicacional que estamos viviendo ahora mismo en el Ecuador.